presentando una breve introducción a nuestro trabajo, del cual hablaremos sobre el contexto interno y externo de los diferentes niveles de educación básica, de donde se presentan distintas situaciones, así como llegar a ciertas conclusiones en base a las indagaciones que hicimos de estos tres niveles de educación básica que veremos consecutivamente. Bueno, yo voy a hablar sobre el preescolar Antons Macarenco. Hablaré sobre el contexto externo y el interno. Hablando en el contexto externo, las calles están poco pavimentadas, están empedradas, otras con terracería, y sí hay calles en las que sí puede haber pavimento, pero es muy reducido. No hay fábricas cercas. La única fábrica cerca es la que está del otro lado de la primaria. Y lo que la escuela está cerca son dos tiendas. La escuela tiene buen impacto debido a que es el único preescolar cerca de ahí. Hay una primaria, además las demás zonas conocen ese preescolar y quieren estar ahí. Hablando del contexto externo, la escuela está en perfectas condiciones, está muy limpio todo, la infraestructura es muy aprovechada. Cuenta con 2 baños, uno de niños, uno de niñas. Cada baño tiene una zona para niños en sillas de ruedas. Un patio algo reducido, una zona de juegos, y solo cuenta con 2 salones. Prácticamente hay pocas zonas de riesgo. Lo que se podría considerar zona de riesgo son el patio de juegos, que tiene un columpio que está algo flojo, y una tubería y un aljiber, pero los niños saben que por ahí no se deberían de meter. La última remodelación fue hace 4 años, y cuando queríamos preguntar por qué la escuela es muy reducida, se decía que porque del otro lado querían expandir el terreno. No, el señor dueño del otro terreno no les quiere vender su parte. Hola, buenas tardes. Hoy yo les hablaré sobre el contenido externo e interno de la escuela primaria a la que fuimos en nuestras primeras prácticas en el primer semestre, que fue Centenario de la Constitución de 1917. En esta escuela, en el contexto externo, podemos observar lo que es la colonia alrededor de la escuela. Es muy transitada la zona por donde se encuentra la escuela. Hay negocios donde los padres pueden comprarle cosas a los niños antes de entrar a la escuela. La calle de la escuela tiene baches. Además, pareciera que la colonia, más bien la zona, es muy peligrosa, pero como está muy transitada, no lo es tanto. Ahora paso al contexto interno. En el contexto interno podemos observar cómo se comportan los niños durante las clases de aula y durante las clases de educación física. Ahí pudimos observar que algunos niños tenían discapacidad motora, tenían problemas de discapacidad, como por ejemplo un niño tenía la ceguera muy avanzada, otro tenía problemas de movimiento en sus pies, y algunos tenían alguno tenía deformidades en sus manos. En el contexto interno, pudimos observar a los maestros cómo daban su clase, y pudimos aprender que los niños en estas edades aprenden más jugando que enseñándoles así cosas largas. Pudimos ver a la maestra que les puso varios juegos
conforme a las actividades que estaba enseñando, y así los niños aprendían más rápido. Creo que hasta les gustó muchísimo el tema. En la actividad de educación física podemos observar también que desarrollan mucho las habilidades, las capacidades motrices, como es el correr, saltar, caminar y gatear y otras más. Y ahí desarrollaron, los maestros se enfocan en desarrollar esos patrones básicos y también desarrollarles unas habilidades, y más que nada se enfocaban en los patrones básicos porque algunos niños no habían tenido educación física en el preescolar. También venían muy rezagados de aprendizaje del preescolar. Por eso también algunas maestras nos comentaron que batallaban mucho con los niños que venían de cierto preescolar, porque llegaban con mucho aprendizaje que desear, no aprendieron mucho, pues. Y creo que eso es todo. Muchas gracias. Esto fue el contexto externo e interno de la secundaria, de la primaria centenario de la Constitución de 1917. Hola, buenas tardes, mi nombre es Hans Pasos y les voy a hablar acerca del contexto interno y externo de lo que es la secundaria. Pues las veces que fuimos a secundaria, pues no fue como muy preciso al ver los tipos de organización escolar o al ver distintos temas, ya que pues como estábamos como en tiempos de salida, de tiempos en los que pues el alumno realizaba otras actividades fuera de lo que era el proceso escolar, sino que hacía procesos de manualidad, lo que iba enfocado a las fechas dicembrinas. Entonces esto fue pues algo como complicado ver ahí las situaciones. Creo que lo que más nos marcó a nosotros en secundaria fueron algunos alumnos en clases de educación física, porque en la parte interna, en el contexto interno, hablando de esto, en la clase de educación física la maestra mencionó a un grupo del cual tenía problemas motrices. Entonces la maestra, al trabajar con este grupo, trabajaba de una manera diferente. Nos decía que por tiempos de pandemia en estas cosas, pues la maestra trabajaba de una manera distinta y hacía unas planeaciones distintas conforme con estos alumnos. Entonces, al hacer estas planeaciones, trabajaba de una manera obviamente distinta con los alumnos. En la parte interna también otra cosa que me sorprendió un poco fue el contexto de organización escolar, ya que pues cada uno estaba metido en un rol muy diferente. Inclusive el director tenía una manera de trabajar muy distinta, muy rígida, muy dura. Entonces también fue algo que a nosotros nos cegó un poco, el no poder realizar al 100% nuestras actividades, ya que pues el director tomó una postura un poco grotesca, pero sin dudas pues pudimos salir adelante con el proyecto. En la parte que nosotros también vimos mucho fue la parte dinámica de los profesores y las maestras al realizar actividades manuales, ya que pues estas actividades, como les había comentado anteriormente, dicembrinas, las actividades pues se hacían de una manera distinta fuera del contexto escolar, sino enfocadas a la parte como más artística de los alumnos. En la parte externa de lo que fue el contexto escolar en la secundaria, la escuela pues no tenía como el 100% un estacionamiento. Entonces aquí uno de mis compañeros pues pidió de favor que le hiciera la maestra de educación física al meter su auto al estacionamiento, ya que pues en la parte de afuera no había dónde dejarlo y se le hacía un poco riesgoso dejar el auto afuera, ya que pues
decían que pues era una colonia tranquila, pero a la vez no tanto. Entonces, por ahí con uno de mis compañeros, cada quien pues se movía por su cuenta. Entonces no fue como una complicación, sino fue como bueno al ver que cada uno tenía un punto de vista diferente acerca de lo que era la parte externa de la escuela. Las papelerías no estaban muy cerca ni muy lejos, estaban como una medida media de la escuela. Había tiendas, había heladerías, había como varios puestecitos de distintas cosas, ¿no? En la escuela. Entonces eso también ayudaba a la escuela con proyectos y así. Dentro de la misma escuela también la misma tiendita vendía como lápices y tenía como cosas de primarias de papelería. Entonces creo que hasta aquí ha llegado mi explicación. Bueno, pues junto con mi equipo pudimos darnos cuenta en estas prácticas pasadas pues de diferentes contextos que la verdad realmente no teníamos como contemplados o que habíamos sabido de ellos. Entonces cada contexto pues es diferente y nos enseña algo nuevo, o sea, porque tanto una escuela rural como una urbana pues son contextos totalmente diferentes. Escuelas bidocentes, unitarias, donde nada más hay 2 maestros o uno y ellos se encargan pues, de toda la administración de la escuela, que pues realmente es algo que sucede en escuelas rurales. En cambio pues en escuelas urbanas pues es una mayor organización porque pues, es más personal, muchos más niños, un contexto totalmente diferente. Junto con los trabajos en clase pues es algo que yo y mis compañeros teníamos pues, un poco oxidados, porque realmente llevábamos un tiempo sin estudiar la mayoría del equipo, y pues ahorita en segundo semestre pues ya vamos otra vez, o sea, el objetivo es mejorar obviamente tanto como en las prácticas como en el contenido de los trabajos, y pues creo que vamos en buen camino. Nos estuvimos dando cuenta de nuestros errores, bueno, no errores, sino más bien nuevos aprendizajes que a lo mejor no habíamos tenido contemplados en ese momento porque pues obviamente escribes algo y lo vuelves a leer y pues tienes otras ideas, entonces en ese momento es lo que ahorita está pasando, o sea, es una retroalimentación en base a trabajos anteriores, donde ahorita el objetivo es en los siguientes trabajos pues mejorarlos, hacerlos de una manera mejor, y al momento de las prácticas pues que sean de mayor calidad, o sea, tener más en cuenta diferentes aspectos en que a lo mejor se nos pasaron en las prácticas pasadas, y pues puedes desarrollar un mejor trabajo con estos nuevos conocimientos adquiridos y ser más conscientes a la hora de hacer los trabajos y plasmar las ideas. Pues eso es todo y pues un saludo.